Muchísimo. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Damos inicio. Muchas gracias a ti, querida Eli, y por supuesto a Fernando, al presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, pues de entrada por la invitación y evidentemente por, pues por el equipo que ha formado y vaya, por las intenciones siempre de la parte académica, que es muy interesante. Y evidentemente, pues las personas más importantes que son todas y todos ustedes, pues por nada más y nada menos que darse la oportunidad de estar aquí acompañándonos. Si les parece, entonces, vamos a hacer algo muy breve, inicial, y les voy a pedir que me ayuden a contestar les voy a mandar un link por aquí por el chat y les voy a pedir que, dejen encontrar el chat, denme un minutito, ya lo encontré. Y les voy a pedir que me ayuden a resolver esa pregunta, fíjense. Está muy sencilla, dice en qué lugar del mundo, y ahora sí hay que decirlo del mundo, hace algunos años no podía uno decir esto, pero hoy sí. Entonces dice, ¿en qué lugar del mundo te encuentras en este momento? Entonces te pediría que si me mencionas tú, ciudad, alcaldío, municipio o todo a la vez, estaría fenomenal y te comparto cómo lo voy viendo yo por acá para saber más o menos desde qué latitud del globo terráqueo nos estamos viendo. ¿Te parece? A ver, fíjate. Así es como yo lo veo. Entonces, si me ayudas a responder, Gustavo Madero, Toluca, Estado de México, ok. A ver, por aquí hay otra persona. La voy a volver a enviar para las personas que se están integrando en este momento a la charla. Va de nuevo. Les voy a poner un link. Buenas noches a todos. Les voy a poner un link aquí en el chat y les pediría a quienes se van integrando si pueden ayudarme a contestar esta, esta breve pregunta. Dice, ¿en qué lugar del mundo te encuentras en este momento? Ciudad, alcaldía o municipio. Y bueno, ya tengo 6 respuestas. Santa Marta, Colombia. Abrazos a Colombia. Hola, Fabs. Si me ayudas a ponerla, le das clic ahí a esa liguita y te va a aparecer un link y ahí lo puedes poner conforme yo lo estoy viendo en pantalla. ¿Vale? Por favor. Y dice Santa Marta, Colombia. Toluca, Estado de México, Gustavo Madero, Ciudad de México, Cancún, ahora sí ya aparece, mira, Puebla, Toluca. Esto lo hago porque uno de repente pensaría que la Ciudad de México centraliza, ¿no? Todas las cosas, y no, miren, la verdad es que hay... hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Si me puedes apoyar a ponerlo en la liga que les puse, para que quede ahí como a manera de registro, si te parece. A ver, va de nuevo, ahí lo vuelvo a poner, sale en esa liguita. Denle clic si son tan amables y con eso estamos por ahora del otro lado, ¿vale? En lo que eso sucede, pues bueno, justo lo que les comentaba nuestra querida Eli, pues yo me llamo Jorge, estudié sociología, después estudié una maestría en criminología y después estudié una maestría en política criminal. He trabajado en algunas instituciones como PGR, como PGJ, di clases en algunas universidades como la propia UNAM. Hoy me encargo justo del proyecto de derechos humanos con la Asociación Mexicana de Resiliencia y recientemente, pues bueno, me dedico a dar conferencias y charlas sobre temas de capacitación, sobre todo en temas de derechos humanos, ¿vale? Ya desde hace algunos años a la fecha. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su participación y si me apoyan entonces vamos al siguiente, fíjense, somos 14, por aquí hay algunas respuestas, y entonces voy a ir al siguiente link, no se salgan de ese link y les voy a pedir que me apoyen con la siguiente respuesta, ¿vale? Fíjense cómo dice la pregunta. Dice así, mi conocimiento de los derechos humanos es, 1, no tengo idea. Otro, sé que defienden delincuentes. Otro, identifico que es una herramienta que respeta la dignidad de las personas. Otro, decía algo así como, eh, muy bueno, yo soy quien debería de dar el curso. Otro decía ahí como, no sé, me equivoqué de curso, espero que no sea el caso. Pero bueno, si me apoyan ahí con la respuesta. Ok, a ver, por aquí ya hay 3 de respuesta. 5. Ok, ok. 6 y al menos había 8 en la anterior, entonces esperaría que... Ok, 7.
Y vamos con una más, ¿les parece? A ver, ¿quién más responde? Listo. Ok, bueno, entiendo entonces que más o menos le entran al tema, ¿no? De derechos humanos, ¿vale? Bueno, si me permiten, entonces voy a compartir pantalla. Ya está por aquí la otra respuesta. Y listo, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece. A ver, voy con esta ahora. Denme un segundo, déjenla pongo para presentar. Y voy con la presentación, si les parece, ¿vale? Bueno, aquí ya está. Listo. Ya la pueden ver, ¿verdad? En pantalla. Muy bien. Bueno, pues como dice Sí, ahí, gracias. programa Iberoamericano de Especialistas, Facilitadores en Resiliencia. La temática de esta charla será igualdad, diversidad y dignidad de los derechos humanos, ¿vale? Y entonces, para ello, les voy a hacer también algunas preguntitas. Bueno, bienvenidas a todas como personas. Gracias por su tiempo y asistencia. Y, bueno, algunos acuerdos muy breves que me gustaría comentarles son los siguientes. Uno, tratar de conservar silenciados sus micrófonos. Cuando ustedes gusten, levanten su mano y si quieren tomar la palabra y yo no les veo, me interrumpen, no me molesten en absoluto. Se les puede nombrar como ustedes lo deseen. Si yo les nombro y alguien me dice así, no me gusta Jorge, me corrige por favor si son tan amables y con mucho gusto le nombro como la persona guste. Les pediría en la medida de lo posible tener su cámara encendida, porque si no luego uno siente que está dando clases como espiritistas, ¿no? No sé, siente uno que está como pues hablándole a los espíritus chocarreros y a veces no le contestan, o quién sabe, ¿no? Pero bueno. Solicitar la palabra para cualquier duda o comentario levantando la mano desde la plataforma. En caso de que no estén familiarizadas o familiarizados con la plataforma, levantan su manita así o me interrumpen y listo, con mucho gusto. Me mandan un mensajito en el chat de que quieren participar y con mucho gusto. Mantener el diálogo en un ambiente de respeto y atención. Procurar participaciones breves con el objetivo de brindar más tiempo a las personas. Siguiente, buscar un ambiente cómodo, tener elementos para realizar notas, preguntas o puntos varios. Cómodo me refiero a que estén en un lugar donde pues, hay iluminación. Si alguien quiere un cafecito, pues de una vez prepáreselo o pídale a alguien ayuda si es tan amable. Y listo, ¿sale? Bueno. Y esta que parecería como obvia, pero bueno, traten de estar lo más cerca del módem que puedan para que su transmisión sea de la mejor forma. ¿Les parece? Bueno, si les late entonces, la temática que vamos a tener el día de hoy son de cuatro puntitos, casi cinco. Uno, hablaremos de dignidad, otro de discriminación, otro leeremos ahí junto con pegado sobre diversidad, siguiente sobre igualdad y 5, derechos humanos. ¿Les parece? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Nada, ¿todo claro? Ok, bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer, si les parece, un primer ejercicio. Para ello me gustaría que fueran anotando algunas, ¿cómo se llama? Gracias, Neida. Que fueran anotando muy breve algunas características del ejercicio que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Fíjense, se los voy a presentar. Dice lo siguiente. Tienes la capitanía de un barco que se está hundiendo. Solamente hay una lancha en la que caben 5 personas. Para ello tú tienes que seleccionar a qué 5 personas vas a llevar en esa lancha, ¿vale? Por lo tanto, dice, en el barco navegan, además de ti, una mujer de 70 años, un empresario, una trabajadora del hogar, un reconocido científico, una o un cantante de rock, una persona homosexual, un sacerdote, una madre con su hijo, una persona migrante, una persona con discapacidad y una persona transexual. Te voy a pedir entonces, si eres tan amable, que vayas anotando en tu cuaderno de notas por ahora, en tu hojita o en tu ordenador, en donde gustes, ¿a qué 5 personas elegirías? Y eso no lo anotes, pero piénsalo, ¿por qué elegirías esas 5 y no a las otras? ¿Sale? Nos damos 3 minutitos, ¿les parece bien? Adelante.
Un minuto más y abrimos el ejercicio, ¿les parece? Gracias, Lidia. Un segundito, muy amable. Cuando vayan terminando, si son tan amables, me van poniendo el mismo mensajito que Lidia. Me ponen así de listo, listo o lista, lista, como ustedes gusten, para saber que ya terminaron, ¿vale? Por favor. Gracias, Fabs. Gracias, Anida. Gracias, Billy. Gracias, Fernando. Gracias, Miriam. Gracias, Marcela. Ok, creo que está la mayoría. Muy bien, bueno, si les parece entonces, abrimos el espacio ahora sí al micrófono para que me comenten cómo fue la selección de las 5 personas, ¿vale? Gracias, Otilia, y gracias, Eugenia. Muy bien. Adelante, ¿quién se anima a comenzar con su comentario, con su participación? Sí, Lidia, por favor, adelante. Bien. Tengo al empresario. ¿Tengo que decir por qué o solo los menciono los 5? Ajá, Okay. no, sí, el por qué. Ok, el empresario porque genera trabajo, porque está apoyando la economía del lugar, o depende de la trascendencia. Al cantante de rock porque soy rockera desde adolescente. Entonces, Ok. para mí, pues es alguien que siempre debe existir un cantante de rock. A la madre con su hijo porque hay una conexión, es un botón, es un rosal ahí con botones y hay formativo, ¿no? Hay un ambiente formativo. Al científico porque aporta su ciencia y puede ser que sea en la medicina, puede ser que sea en algo importante que mejore el ambiente de la humanidad. Y finalmente sería, aquí me queda un poquito de duda, pero yo diría más que un transexual, por ser icónico, porque tiene un ambiente diferente y porque hace un parteaguas en su vida. O sea, tomar esa decisión es muy importante, lo pensó mucho, se enfrenta a muchos retos y tengo asociación civil, trabajo con personas trans también. Perfecto, Lidia. Entonces, hacen mucha labor social. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Vamos con Miriam, si son tan amables. Adelante, Miriam, por favor. Bueno, primero diría yo, porque nadie, bueno, ahorita leía otra vez y hace como que en el barco navegan además de ti, entonces primero voy yo, porque bueno, finalmente creo que tengo mucho todavía por hacer. Iría la madre con el hijo, porque bueno, finalmente también, ¿no? Como esta cuestión de no romper ese vínculo y pues bueno, sí, supuse que era un hijo pequeño, entonces pues iría con él. Puse a la trabajadora del hogar, que para mí son piezas clave. Un científico, por sus aportaciones, ¿no? Y finalmente una persona con discapacidad, porque para mí creo que era la persona que tenía menos posibilidades. Digo, supuse también, porque no da el dato, supuse que era una persona con discapacidad física. Entonces, una persona con discapacidad física tiene menos posibilidades de sobrevivir o nadar o tal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esa persona necesitaría como que la salvara, ¿no? Entonces por eso la puse a ella. De acuerdo, Miriam, muchísimas gracias. Vamos con Fabs. Barba, adelante, por favor. Hola. Primero elegí al científico porque si no me voy yo en el barco, le puedo explicar al científico cómo navegar, esperando que
esperando que capte todo y se lleve a la gente a salvo. De acuerdo. Entonces, después elegí a la persona migrante porque creo que es una persona muy resiliente, que es flexible y que tiene muchas habilidades para ayudar a los otros. De acuerdo. También elegí al artista porque creo que el arte, este mundo es imposible sin el arte. Okay. O sea, si tú ves la pandemia, la gente se apoyó mucho en el arte, consciente o inconscientemente. La música, las películas, o sea, todo eso ha mantenido sana a la gente, sana dentro de lo que cabe, a la mente y los corazones de las personas. Entonces yo creo que el artista es muy importante. Y después también elegí, bueno, y es que también no dice el género de las personas. O sea, si el científico es joven, la persona migrante es mujer, y pueden tener un hijo, yo creo. Porque pienso en la continuidad de la raza humana. Tampoco dice que es el fin del mundo, solo de acuerdo. dice que se está hundiendo. O sea, no creo que, o sea, si fuera el fin del mundo y las últimas personas que sobreviven en este planeta, pues tal vez la decisión sería diferente. Okay. Pero yo creo que ese grupo de personas, bueno, y después elegí a la persona con discapacidad y a la persona transexual, porque todos, yo creo que sería una combinación muy, muy interesante. Y la persona con discapacidad igual no te dice si es una discapacidad motriz o qué otro tipo de hay discapacidades muy ligeras. Y a veces una persona con una discapacidad tiene muchas habilidades en otros aspectos. Entonces yo creo que a lo mejor esa persona podría aportar mucho. Yo creo que el científico, el migrante, o sea, todos y la persona transexual pueden juntos ayudarse a salir adelante con mi bendición. Perfecto, Fabs. Muchas gracias. ¿Con tu bendición? Sí, con mi bendición y mi explicación de cómo navegar el barco. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si les parece, este primer ejercicio lo cerramos con Katy, por favor. Adelante, Katy. Sí, gracias. Bueno, antes de dar mi respuesta, quisiera preguntar, ¿es forzoso que yo elija a las personas? Porque la podría capitana. decir que yo haría un sorteo de esos lugares sin darle prioridad a nadie, porque me parece que todos tendrían el mismo derecho, la misma oportunidad de salvarse. Yo me incluiría en el sorteo y porque, bueno, no sé, es mi punto de vista, no sé, o sea, no quiero transgredir obviamente el punto de vista de los demás, porque a veces como que por el hecho de tener el título de científico o de tener el título de empresario, podemos deducir que es una persona con más, a lo mejor con más futuro o en ese tipo de cuestiones, pero no sabemos también qué tanto aporte hacen las otras personas a la sociedad. Una mujer de 70 años podría tener mucha sabiduría por toda la experiencia que tiene. Bueno, cada uno tendría como sus aportes, ¿no? Entonces, eso es lo que yo haría, como un sorteo y ya. Un chinchampú, ¿no? Casi, casi. Ok. Fíjense en algo, muchas gracias, Katy. Fíjense en algo, y me parece que es muy común. Hay algunos sesgos, evidentemente, en el ejercicio, o más bien bastantes sesgos. Uno es que algo que detectó muy bien Fabs, ¿no? No dice que sea el fin del mundo, ¿eh? Entonces, esa parte es interesante porque la elección no está en función de salvar a la humanidad. O sea, esa elección que ustedes van a hacer como capitanes o capitanas no es en función de salvar a la humanidad. Y entonces, ¿qué sesgos tenemos? Por ejemplo, algo que comentaba Lidia, Miriam de inicio, ¿no? El tema de con la mujer, por ejemplo, ¿no? Es decir, que algo nos toca. Si se dan cuenta, algo de esas personas nos hace referencia, ya sea para elegirles o para pensar que no son elegibles. Algo hay de por medio. No quiero decir con esto que ustedes estén mal o que sean buenas personas o que sean malas personas, no va por ahí, sino como respecto a nuestra propia historia vamos haciendo algunas conexiones, ¿no? Con algunas personas que nos significan algo. Me encantó, por ejemplo, Lidia, que dice, pues yo al cantante rock, por ejemplo, yo soy rockera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sin duda, ¿no? Por ejemplo, Katy dice, bueno, a lo mejor la persona de 70 años, poca gente la elegiría, pero pues también pensando en que es una mujer con mucha experiencia, no lo sabemos también, ¿no?
Fíjense en algo también, en el caso de la persona con discapacidad, efectivamente, no dice qué tipo de discapacidad tiene, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final, si se dan cuenta, las elecciones que hacemos, y esto es como muy común en la vida, es muy normal que hagamos elecciones en función de las afinidades que vamos teniendo, de inicio. Ahora, ¿por qué el tema de la charla? ¿Por qué quería iniciar justo con esto? Cuando hablamos de resiliencia, mucha gente piensa que la vida es mala, dura y demás, que se tiene que levantar de todas, ¿no? Y cuidado con eso, porque hay condiciones que hacen a las personas no quiere decir que más resilientes, sino más vulnerables o ponerlas en nuevas situaciones de vulnerabilidad. Las personas por sí mismas no somos vulnerables. Las personas por sí mismas no lo somos. Las situaciones nos van poniendo en diferentes momentos en algunos ejercicios de vulnerabilidad. Y ahí es donde viene, por un lado, el tema de resiliencia para saber sortear algunos de ellos, pero que a veces no depende todo de tu propia decisión. Es decir, tú, o sea, mucha gente dice, sí, bueno, pues es que hay que echarle ganas. Ajá, o sea, echarle ganas está padre, pero hay que decirle a una persona indígena que le eche ganas para que estudie en el TEC de Monterrey, a lo mejor, y es poco probable que una persona con esas características pueda llegar a ese escenario. Y no es por falta de ganas, o no es por falta de que no quiera, sino porque las condiciones sociales no están como para ello, ¿no? Bueno, muchas gracias por su participación. Si les parece, entonces les quisiera preguntar brevemente esta relación. Díganme si son tan amables, o escríbanmelo ahí en el chat, por favor, si son tan amables. 5 palabras que ustedes asocien con el tema resiliencia, por favor. 5 conceptos, si son tan amables. Ahí en el chat, por favor, así enumeraditos si quieren. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, por aquí vamos leyendo. Dice Ana, empatía, ok, fortaleza. Ok, dice Marcela, fortaleza, valentía, aceptación, confianza, empatía, ok. Fortaleza, resistir, adversidad, empatía, capacidad. Gracias, Miriam. Voluntad, dice Katy, ok. Dice Yatira, fuerza, voluntad, capacidad de transformación. Súper. Fabs dice equilibrio, estabilidad, confianza, certeza, fluir, por ejemplo. Ok, fortaleza, valentía, resistencia, empeño, reestructura. Dice Billy, perseverancia, amor, resistencia, humor, motivación. Qué chido lo del humor. Katia dice adaptación. Ok. ¿Qué más, chicas, chicos? ¿Qué más se les ocurre con el tema de la resiliencia? O conceptos que estén asociados con el tema de resiliencia. Fortaleza, valentía, resistencia, empeño. Ok. Reestructura. Ok, Lidia, está interesante la reestructura. Ok. ¿Por qué les preguntaba esto? Justo porque, por ejemplo, si el programa en el que ustedes están tiene que ver con ser una persona facilitadora en resiliencia, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es a continuación el que les voy a presentar. Dice Fernando, optimismo, perseverancia, reto, adaptación al cambio. Bien, muchas gracias. Que tiene que ver con esta idea, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué interesante y se los dejo aquí para todas y todos, ¿no? Gracias, Fab, salud también. Una de las palabras clave, por ejemplo, para comprender la dimensión de los derechos humanos, tiene que ver con este concepto que se llama dignidad. Dice por aquí Eugenia, fuerza, transformación, voluntad, empatía. Todo esto que ustedes están poniendo, que están asociando con resiliencia, me voy a regresar, si me permiten, un paso hacia atrás, ¿vale? Porque con base en esto, dice, una de las palabras clave para comprender la dimensión de los derechos humanos es la dignidad. ¿Por qué la dignidad? ¿O por qué creen ustedes que la dignidad sea un punto clave, insisto, para identificar en la otra persona ciertas características que la hacen merecedora de derechos humanos? ¿Qué creen ustedes
A ver, así a bote pronto. ¿Qué creen ustedes o cómo podrían definir el concepto dignidad? Y ahora hacemos esa asociación con resiliencia, ¿vale? ¿Qué podría ser esa definición o ese acercamiento? Dice, respetarla como igual, el valor que tienes como ser humano, gracias. Por favor, otro. Ok, en el caso, ¿cómo podríamos conceptualizar o cómo podrías definir, Lidia, la palabra dignidad? ¿Sale? Valor de la persona por el hecho de ser persona, ok. Por aquí dice Miriam. ¿A qué más le suena la palabra dignidad? Dice respeto propio, es decir, mi persona. Ok. Dice respeto al otro. Dice Billy, humanizar a la otra persona con mismos derechos. Bueno, ahí se fue la letrilla. Dice Neida, respeto las diferencias entre seres humanos. Yo soy digno, el poder de hacer algo o cambiar algo. Gracias, Edina. Muy bien, muy bien. Como se darán cuenta, justo el tema de la dignidad tiene que ver o se asocia mucho con un valor. Hay un autor que me gusta mucho, que es complicadísimo, que quizá algunas de ustedes le conozcan o algunos de ustedes le conozcan, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant, por ejemplo, visualiza desde esa perspectiva filosófica que la dignidad es un concepto, es un valor que viene intrínseco con las personas. Por lo tanto, la idea de la dignidad es que ninguna persona puede ser o convertirse en medio para ser el fin de algo. A la inversa, más bien, disculpe, creo que lo dije mal. Ninguna persona puede ser utilizada como medio, ¿no? Para llegar a un fin. Es decir, no puede ser tratada como una cosa. Por lo tanto, la dignidad es un valor que no está a la venta. Es un valor que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas. Y por otro lado, dice Immanuel Kant, aquello que tiene un precio o un valor, eso no tiene dignidad. Aquello que no tiene ni precio ni valor, eso es digno. Y si te das cuenta, sé perfectamente bien que es un tema que es, digamos, inherente a las personas, pero de repente hay cosas a las que tú les has dado mucho valor y que, digámoslo así, no necesariamente las vas a poner jamás a la venta porque pertenece a tu historia de vida, por ejemplo, ¿no? Eso te hace ser una persona digna, entre otras características. Dice Fabs, todos somos dignos de gozar nuestros derechos humanos que gozamos desde el nacimiento. Sí, es cierto, por eso la palabra dignidad está sumamente asociada con esto. Ahora, si la dignidad entonces es aquello que nos pertenece a las personas por el simple hecho de ser personas y que nos convierte en fines en sí mismos o mismas como personas y que no nos convierte en objeto o medio para lograr un fin, entonces, ¿cómo podríamos relacionar el tema de dignidad, derechos humanos y resiliencia? Vamos hacia allá, si les parece. Entonces, bueno, ya preguntamos qué es la dignidad. Espero que no hayan puesto la misma carita que la chica que está ahí. Pero la siguiente me parece entonces importante. Si la dignidad tiene que ver con, insisto, con que no tengamos ningún tipo de sesgo hacia las personas y más bien tener esta identificación de que las personas en sí mismas tienen ese valor por el simple hecho de ser personas, entonces bajo el ejercicio previo tuvimos que hacer una discriminación hace ratito pues. En el ejercicio de la capitanía tuvimos que identificar ciertas características de personas bajo las cuales, ¿no? Teníamos que hacer una selección. Por ahí hubo alguien que dijo, bueno, yo lo selecciono con base en esto, yo lo selecciono con base en esto. Katy dijo, pues yo mejor me aviento un chinchampú casi casi, ¿no? Y listo, ahí. Y Fabs nos dio la bendición a todos, nos dijo, pues allá, y además nos va a enseñar cómo capitanear, cómo navegar, y pues listo, perfecto, ¿no? O sea, fue una forma, digamos, de hacer las cosas. Por lo tanto, la palabra dignidad viene sumamente acompañada o es un punto fundamental de este concepto de los derechos humanos por ser inherentes a todas y todos como personas. Ahora, si esto tiene que ver, el tema de la dignidad tiene que ver con el reconocimiento de las personas en su propio valor, la parte contraria es cuando no reconocemos a las personas en sus dimensiones valorativas. Por ejemplo, cuando hacemos sesgos discriminatorios. Y aquí viene justo la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti discriminar? Y no me vayas a poner esa carita que tiene esa chica ahí, por favor.
Para hacerlos, ahora sí que para ir haciendo los amarres conceptuales pertinentes, si te parece, ¿vale? ¿Qué crees tú que significa discriminar? ¿Cómo lo puedes conceptualizar? A ver. Sí, adelante, Katy, por favor. Dice Tal Pepsi. vez como disminuir el valor de alguien por alguna característica propia. Ajá. Eso, ajá, eso es, digámoslo, sí. Qué más le estaría faltando? ¿O qué consideras tú que le estaría faltando como para completar el ciclo de la discriminación, llamémosle así? Ya hicimos esa diferenciación, pero ¿qué más tendría que hacer alguna persona como para acabar con el ciclo completo de la discriminación hacia otra? ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos a conceptualizar primero discriminación y vamos a esta parte del ciclo, ¿les parece? Gracias, Katy. A ver, Lidia, cuéntame. Desde mi perspectiva, considero que discriminar es hacer clasificaciones en las personas. Las clasificaciones pueden ser por color de piel, por raza, etnia, por economía, por social, por estudios. Y creo que eso de la discriminación, siempre lo he dicho, lo vi, lo viví desde la niñez, cuando hay las competencias en las escuelas, en donde organizan ahora les llaman las olimpiadas, y los niños tienen que ser el mejor. Los enseñan a hacer una clasificación. Tú no perteneces a este grupo, no participaste, no pasaste la siguiente etapa y yo llegué al primer lugar. Y eso hace un ego en el niño. Ahí viene la discriminación y los padres lo fomentan. ¿Cuál es el ego? Ah, no, pues mi hijo sacó el primer lugar en lectura, en deletreo, en inglés, en pronunciación, en spelling, si es en inglés, en competencia deportiva, pero siempre quieren que sea el mejor. Ahí empieza una discriminación. La segunda, por lo económico. Yo voy en un colegio, van a una escuela pública. ¿Sabes qué? Tú eres pobre y vives en una colonia y llegas en un taxi o te bajas del metro o te bajaste del urbano. Entonces yo llego y traigo chofer. Yo tengo una casa en tal lado y tú no la tienes, tú no vas de vacaciones, yo sí. Desgraciadamente los padres fomentan la dignidad desde la educación en casa y en la escuela. Y en las propias escuelas lo hacen también. De acuerdo, Lidia. Ahora voy con una pregunta en ese ejemplo que pusiste, ¿vale? Voy a leer Sí. algunos por aquí si les parece. Dice, a ver, poner vale una persona. Dice, pensar que una persona vale menos por alguna condición en especial, dice Marcela. Eneida, el no respeto de sus derechos humanos. Miriam, es no respetar la dignidad de la persona, negar que tienen los mismos derechos u oportunidades. Eugenia, para cerrar el círculo ya mencionas es la separación de, ¿ok? No valorar sus capacidades omitiendo la parte de dignidad que se le debe de dar a cada quien. Ok. En el tema de la discriminación, vamos a llegar ahí para regresar hacia los primeros puntos, si les parece. Bueno, el tema de la discriminación, chicas, chicos, tiene que ver sobre todo con la limitación del acceso a los derechos humanos por alguna motivación o una categoría sospechosa. Ahí es donde se cierra el círculo. Cuando una persona se ve limitada en el acceso a un derecho humano por un motivo que se le conoce como categoría sospechosa, en ese momento se cierra el círculo de la discriminación. Sí comprendo cuando dices, Lidia, el tema de las competencias, pero entonces nos estaríamos metiendo en Honduras porque cualquier tipo de competencia entonces se volvería discriminatoria. Ojo, o sea, no estoy diciendo que no tengas razón. Sin embargo, sí hay un sesgo, por ejemplo, en las competencias deportivas, ¿no? O sea, evidentemente no todas las personas podemos competir porque no tenemos la misma preparación. Y por otro lado, pero el tema de la discriminación aparecería, por ejemplo, si a mí no me dejaran competir, pero no, ojo, no por mi capacidad física, porque a lo mejor yo me puedo súper preparar para un maratón y a lo mejor no me dejan competir, pero sería más por el color de la piel, a lo mejor en mi caso, ¿no? O por el idioma, a lo mejor que no hable el idioma del lugar en donde está el maratón, ¿no? O que yo sea una persona a lo mejor, ¿no? Que no se considere parte que les gusta, no sé, de algún estatus socioeconómico de las personas que van a correr ese maratón. Es decir, yo me puedo preparar físicamente, pero si me limitan el acceso a ese derecho de participación o el derecho a la educación, ahí sí está cerrándose el círculo de la discriminación a partir del no reconocimiento de la dignidad de las personas
en función, llamémoslo así, de la limitación también de sus propios derechos, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso en específico del tema de la competencia, iría más, ¿no? A no, llamémosle así, a estas especializaciones en temas competitivos, vuelvo a la, o sea, como a la idea, pues, ¿no? O sea, de volver a las personas más, llamémosles más, no sé, voltear a ver menos al grupo y voltear a verse más a sí mismas. Y tiene razón en esto, porque de repente el tema de la competitividad no es malo, sin embargo, me parece que la escuela lo que se ha hecho, ¿no? Es a enseñarnos a afilar los codos para quitar a la otra persona en medio. Eso me parece que ahí sí no hace grupalidad. Sin embargo, digámoslo así, no aplicaría del todo ahí el tema de discriminación. Vuelvo, ahora lo vamos a ver, pero cuando hay discriminación en específico es porque hay una de las categorías que ahora les voy a mencionar que vienen en la ley, alguna categoría sospechosa, justo las que tú comentabas, el tema del sexo, el tema del género, el tema de la lengua, el tema del color de la piel, el tema de algunos otros más que vamos a ver de discapacidad, donde no se le permite a la persona acceder a su libre ejercicio de derechos humanos cotidianos, ¿vale? Ahora voy con algunos otros ejemplos. Voy con Fabs y después con Eugenia. Adelante, Fabs. Tengo una pregunta que puedes no ahondar mucho, pero ahora me salió esa duda cuando menciona lo de las competencias. ¿Y qué pasa cuando hay alguien que es transgénero o que, por ejemplo, un hombre que se identifica como mujer y quiere competir en las Olimpiadas en el grupo de mujeres? Yo creo que no es justo, pero esa persona podría decir que está en su derecho. Sí, de hecho se hacen estudios. Ahí, recuérdense, el tema de las competencias es un tema complicado pero interesante. El espíritu, por un lado, deportivo, y por el otro lado, la idea de competencia significa que hay dos personas en igualdad de circunstancias. En igualdad de circunstancias. En el caso, por ejemplo, pongamos algo muy en específico. En el caso del boxeo, ustedes sabrán que hay categorías, por ejemplo, en los pesajes. Es decir, una persona de 90 kilos no puede pelear con una de 80 porque hay 10 kilos de diferencia y en el mazazo que le va a poner le va a reventar la boca, pues, ¿no? Y le puede, o sea, puede provocar demasiado daño. Apenas recientemente hubo una chica neozelandesa, si mal no recuerdo, que compitió en las Olimpiadas. Y curiosamente, ella es una chica transgénero. ¿Qué es lo que hizo el Comité Olímpico Internacional? Hacen estudios químicos. No recuerdo ahí, si les soy honesto, no recuerdo bien de qué nivel y de qué hormona, para identificar que está en igualdad de circunstancias con otras personas, es decir, en igualdad de circunstancias con las mujeres con las que quiere competir. De otra forma, si eso fuera, digamos, por encima de los niveles que se tienen, ella no podría competir, aunque asumiera eso, porque evidentemente estaría, ojo, ahí no sería un tema despectivo de género, ahí tendría que ser porque no coincide y no está en los estándares de competencia que el propio cuerpo le da, es decir, estaría superando esos índices de competencia y por lo tanto no se fomenta el tema de la discriminación. Es decir, muy atinado el comentario que haces porque justo es un tema que se ha hecho mucho, que se ha hablado mucho en las MMA, por ejemplo, en el propio boxeo. Ahora, interesante ese tema, porque históricamente se ha considerado a las mujeres como débiles. Yo acabo de ver el fin de semana, no sé, a alguno de ustedes le gustan las MMA, y acabo de ver a Amanda Nunes con esta Julia Peña. Yo no me quiero encontrar a Julia Peña enojada, una chica venezolana, como de mi estatura, yo mido unos 71, ¿no? No me la quiero encontrar enojada un día viéndome a la cara porque me rompe los hocicos, se los prometo. O sea, y miren que yo me precio que es que de hacer ejercicio, pero a la mujer les apuesto lo que quieran a que me deja tirado en el suelo. O sea, eso del sexo débil, no, o sea, no aplica, no va por ahí, ¿no? Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, querida Fabs, pero de todas maneras, en otros momentos abordaremos más. Sí, ¿no? muchas gracias. Precisamente por la chica de Nueva Zelanda. Pero sí, yo tampoco veo a la mujer como el sexo débil, solo me hacía ruido lo de que pues no estás en igualdad de circunstancias, ¿no? Porque el cuerpo no está construido de la misma forma. Y pues si las dos personas hacen ejercicio y dos personas de 1,80 hacen mucho ejercicio y uno nació con cierto cuerpo y la otra con el otro, pues no va a ser lo mismo. Pero bueno, y muchas gracias. ¿De qué, Fabs? No sé si, y creo que había levantado su mano alguien más, si no, vamos a esto si les parece, ¿vale? Bueno, para ir cerrando todo esto, no sé si alguno de ustedes pudo leer este cuento, el del nombre exacto. ¿Sí lo pudieron leer? ¿No? A ver, nada más díganme, a ver, espérenme, déjenme paro aquí esto, y bueno, nada más, si pueden, ¿quién lo pudo leer ahí? Si me avisa, Lidia creo que sí pudo,
Miriam también. Eneida también lo pudo leer. Ok. No me voy a demorar demasiado en ello, pero espero que les haya causado algo ese relato, porque es un momento interesante. Y justo con ese quiero empezar a cerrar como esta parte conceptual de discriminación por un lado, de dignidad por el otro, de resiliencia por el otro, y para entrarle ahora sí al pasaje de derechos humanos, si les parece, ¿vale? Bueno, para quien lo pudo leer, evidentemente, pues o sea, conoce un poquillo de lo que dice. Para quien no le pudo leer, no se preocupen, son 6 páginas, está muy cortito, concreto. Espero que le echen un ojo porque sí les puede ayudar muchísimo. Bueno, para quien lo pudo leer y que nos apoye con algunos comentarios, les preguntaría, ¿qué les pareció? ¿De qué se trata? ¿Qué les impactó? Si quisieran traer aquí a la sesión algún párrafo que les haya llamado la atención, estaría fenomenal. Adelante, Miriam, por favor. Gracias. Sí, justo lo tenía yo abierto porque la verdad es que me gustó mucho. Yo trabajo en educación especial. Wow. Entonces, pues obviamente cuando lo empecé a leer, bueno, pues me seguí, ¿no? O sea, no pude parar de leerlo. Hay al inicio empieza este relato, esta mujer, con esta cuestión en donde ella dice, ¿no? Lo difícil que era para ella ponerle nombre a su condición, ¿no? Entonces, y a raíz de eso se titula el texto así, ¿no? O sea, como el nombre. Entonces, esta parte que a las propias personas con una condición, la que sea, les cuesta trabajo ponerle, pues a los que no la tenemos, a los que no la vivimos, pues también nos cuesta trabajo, ¿no? A veces no sabemos cómo llamarles, no sabemos si es correcto, si no es correcto, si se van a ofender por decirle ciego al ciego, o si X, ¿no? O sea, esta cuestión me causó como me gustó mucho el texto. De hecho, lo voy a Gracias. compartir con mi personal en el servicio. Sí, está bien bonito. La verdad es que a mí me llegó mucho también, por eso se los recomendé para que lo pudieran leer y además me parecía muy adecuado para la sesión del día de hoy. Sí, está Bueno, padre. si quieres comentar algo más, en un momentito me comentas, ¿vale? Bien. Eugenia, por favor, adelante. Tienes tu micro apagado, querido. Ya, ahí está. Gracias. A mí me impactó mucho la lectura y nada más para ser breve, lo que más me impresionó fue la cita de Juan Ramón Jiménez, creo, de 1900, o sea, un siglo y donde no hay palabras para lo que hay, ¿no? No decimos las palabras como son. Eso fue lo que más me impactó de la discriminación y además la discriminación de la que son las personas con discapacidades, ¿no? ¿Sentiste algo, Eugenia? ¿Sentiste algo con ese cuento o con ese relato? Me choqueó mucho el captar cómo una persona tiene todas las funciones cerebrales, pero no tiene la movilidad y cómo lo vive, porque pues lo ves tú del otro lado, pero no sabes cómo lo vive. Y toda la semblanza que hace para venir a las terapias y además que tuvo la fortuna de tener padres que la pudieron contener y sostener y apoyar y darle la movilidad, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene las herramientas, no tiene las facilidades, no tiene los padres comprometidos, los familiares comprometidos, los recursos? Entonces, me impactó, o sea, para empezar el diplomado me impactó muchísimo. De hecho, al igual que ahorita la compañera que comentó, yo sí quiero compartir ese documento para concientizar un poquito más a la gente sobre cómo se vive la discriminación con las personas con discapacidad. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar, si alguien más que lo haya podido leer, si alguien quisiera comentar más, aquí les haría la pregunta, ¿qué sintieron? Miriam, no sé si ya nos contaste un poquitito de qué va la lectura, pero cuando lo leíste, ¿qué sentiste? Es complejo porque aún trabajando en educación especial a veces esta parte es difícil, pero la verdad me sentí muy conmovida, ¿no? Porque finalmente yo lo veo y lo vivo todos los días, ¿no? Lo vivo a través de los niños con los que trabajo, de las personas con las que convivo, entonces, pues sí me llega mucho, ¿no? Porque digo, híjole, es ese luchar todos los días
contra esa discriminación. De acuerdo. Entonces, es esa parte, a mí me conmovió mucho y bueno, pues de alguna manera me hizo sentir orgullosa. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias, qué bonito. Miren, para quien no lo haya podido leer, nada más vamos a destacar algunos, brevemente algún parrafillo por aquí. Inicia así, es de una chica que se llama Cel Cabrera, justo esta es la cita que comentaba su compañera Eugenia hace ratito, y es una chica que se llama Cel Cabrera, y yo cuando lo leí también me dejó como mucho, o sea, como muchos nudos en la garganta al menos, ¿no? Bueno, leo alguna parte de esto, si me permiten. Dice, el nombre es el origen de todo, pronunciamos algo y se vuelve real, o al menos es una premisa en la que creo desde hace varios años. Darle el nombre exacto a las cosas nos ayuda a entenderlas, a tocarlas, pero en un imaginario como el imaginario como el mexicano, en el que las palabras no siempre quieren decir lo que dicen, en el que los eufemismos le ganan la mayor parte del tiempo al significado real de las cosas, en el que existen tantos tabús y se prefiere decir en voz baja lo diferente, es complicado designar algo por su nombre real sin que a alguien del otro lado le resulte incómodo, extraño. La primera vez que escribí parálisis cerebral en un poema, cabe señalar que ella es escritora, también me resultó extraño, aunque no del todo incómodo. Desde hace mucho convivía con ese par de palabras cuando era casi obligado a explicar a alguien qué era lo que me hizo desde siempre ser diferente al resto de los demás compañeros de todas mis clases, incluidas las de inglés, natación, pintura, danza. En cambio, eso no sucedió en las terapias físicas en las que niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, retraso mental, entre otras condiciones físicas y mentales, convivíamos varias horas al día después de la escuela. Ahí nunca hizo falta explicar nada. Se daba por entendido que todos éramos diferentes y eso nos hacía iguales. Eso anulaba el morbo del otro hacia lo que no funciona como debería. Y por supuesto las preguntas incómodas. Es rudo, ¿no? Qué duro párrafo, qué duro comentario, porque es alguien que nos está diciendo a todas y todos, a ver, el mundo es tan diverso o más diverso de lo que ustedes y yo creemos, por ejemplo. Y después le tomo una frase, ¿cómo se llama? Una frase permitida. Sí, adelante, no sé si quiera comentar alguien. Creo que Billy, no sé si querías comentar o estaba tu audio. Ok, listo. Entonces, hay una parte del texto donde ella habla de la hegemonía funcional, de que el mundo está construido desde la perspectiva de la hegemonía funcional. Si ustedes leen este texto, me parece que vamos a alcanzar a comprender esta doble relación que les decía. Uno, por un lado, el tema de acceso a derechos humanos y por otro, el tema resiliente. Es decir, ¿qué hace esta mujer con las condiciones que tiene sin dejar de observar que uno, no es culpa de ella algunas características, y otra, que el mundo no está diseñado para personas como ella, por ejemplo. Es decir, ojo, porque les decía, aquí algo que quería justo hacer con ustedes es identificar estos dos escenarios. Vuelvo al punto uno, que es él, desde la perspectiva de su parálisis cerebral, identifica qué tan complicado puede ser para una persona que el mundo no está diseñado para ella, identificar estos procesos de acceso a derechos, por ejemplo, en el caso de la igualdad. Ahora voy a esa parte. Y por otro lado, justo lo que comentaba Miriam y Eugenia, ¿no? El caso de tener papás, por ejemplo, que le hayan acompañado. De otra forma, esa chica es poco probable que haya resultado en los éxitos que a lo mejor pudo o está teniendo en este momento, ¿no? Bueno, si les parece entonces, déjenme cerrar por aquí y comparto otra vez pantalla de la presentación, ¿no? Algunos párrafos, insisto, que le pido prestados a Cel serían los siguientes. Por ejemplo, a veces pienso que ni ahora ni nunca tendría que dar explicaciones de mi condición de vida. Si ustedes se van a dedicar a la facilitación en resiliencia, me parece que este es un punto clave de las personas con las que van a trabajar. O sea, ¿por qué en algún momento dado tenemos que esperar que nos den explicación de todo? Porque además hay que tener cuidado. Esto sucede mucho, sobre todo con personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos o de cualquier otro elemento, cuando, por ejemplo, en las autoridades están esperando que los relatos inmediatos en la denuncia sean tal cual sucedieron. Y dense cuenta de algo, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos estado choqueadas o choqueados y no le hemos puesto el nombre exacto a lo que nos pasó hasta que pasamos por un proceso que nos da permiso de ahora sí ponerle el nombre y nombrar lo que nos pasó en su momento? Es decir, los que en algún momento tuvimos violencia, etc., etc.,
nombrarlo de esa forma y decir, eso fue violento, y ya no dejarlo sin el nombre, sino ponerle el nombre, por ejemplo. Y entonces yo como facilitador en estos temas, ¿cómo me puedo acercar con las personas que voy a trabajar sin exigirles que tengan una fidedigna narrativa de lo que viene sucediendo con ellas y con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería como un punto. Punto número 2. ¿Dónde se sentía señalada por su diferencia? Curiosamente en el mundo, digamos, funcional, ¿no? Ella se sentía sumamente señalada por su diferencia en un mundo que no está diseñado para ella y para las demás personas. Porque aquí, ¿no? ¿En qué lugares se ha sentido incluida bajo el parámetro de la igualdad? En donde todas las demás personas se identificaban como diversas. Curioso. Curiosamente, esto me hace mucho shock porque de repente en los cursos de derechos humanos suele ser como muy común que la gente hable de igualdad asumiendo como idéntico, ¿no? Y nada más alejado de ello, por supuesto, ¿no? Entonces, curiosamente, Cel se siente más incluida o menos criticada y menos discriminada o menos criticada en un espacio donde se asumen todas las personas como diversas, por ejemplo, ¿no? Y este es el que les decía que a mí me encanta. Dice, las personas con alguna condición física o mental que se sale de la hegemonía funcional. Piensen ustedes qué sería la hegemonía funcional. No sé si alguna o alguno de ustedes tenga alguna discapacidad, ¿no? No sé si la tenga, por ejemplo, ¿no? En mi caso, en este momento de mi vida yo no la tengo, al menos no de herencia. Yo no sé si después en la edad, si algún, espero que no me suceda, ¿no? Yo no lo ando buscando, que un accidente o algo por el estilo, en algún momento dado me ponga a pensar que sí voy a necesitar un bastón o una rampa, por ejemplo, que no está incluida en mi colonia y que a lo mejor aquellas personas que construyeron este lugar nunca se pusieron a pensar en una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? No lo sé. Pero vuelvo, regreso. Dice, las personas con alguna condición físico-mental que se sale de la hegemonía funcional son vistas como ejemplos de vida que se sobreponen a las adversidades del entorno. Cuidado con esto, porque esto no tiene necesariamente que ver con resiliencia. No necesariamente. Cuando las condiciones están para que eso suceda, me parece fenomenal, pero cuando se les limita un tema de acceso a derechos humanos, entonces no podemos decir que son héroes, porque fíjense en esto, dice una suerte de héroes trágicos que vencen el destino triste o fatídico adaptándose a un medio hostil. Es decir, pues ya naciste así, pues híjole, qué heroísmo el tuyo de haber salido de ahí. Ajá, o sea, sí está padre, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, no para todas las personas. Leo alguno por aquí, dice, yo sí tengo discapacidad, perdí un ojo. Ah, muy bien, Lidia, muchas gracias. Por ejemplo, en el caso, ¿no? O sea, Lidia, por ejemplo, seguramente, ¿no? A partir de ello, Lidia, pues evidentemente, no sé, la vida te cambió o el mundo lo empezaste a observar de manera distinta. Por suyos, yo supondría que sí, ¿no? Yo desde acá, desde mi privilegio de tener funcionando mis dos ojos, yo diría, sin duda, ¿no? Pero bueno, ya si nos quieres comentar aquí en el chat estaría fenomenal. Muchas gracias. Fíjense, retomo esto entonces para ir con el tema de discriminación y brevemente identificar qué elementos podemos presumir que pueden ser como parte de la discriminación. En este país, en México, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 1 comenta lo siguiente. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, subrayo esto, o más bien lo destaco, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional. Aquí, querida Lidia, es donde el tema de la competencia puede ser objetiva, racional y proporcional. En el caso, con sus bemoles, llamémoslo así. Pero cuando esa intención no es objetiva, racional y proporcional y tenga además por objeto, por resultado, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos, aquí les iba a pedir que mencionaran algunos, me los voy a brincar para eficientar el tiempo. Fíjense cuántas características hay en México, al menos en México y digamos armonizado con el derecho internacional de los derechos humanos, podemos identificar como posibles categorías por las que se puede discriminar a una persona. Ya mencionaba Lidia algunas también. 1, origen étnico o nacional. Esto, por ejemplo, piénsenlo en lo que acaba de suceder en Chiapas. ¿Cuántas cosas leyeron ustedes sobre las personas que fueron, bueno, que murieron en este accidente del tráiler? Más de 50 personas muertas en ese lugar. ¿Qué leyeron ustedes sobre en redes sociales y demás que le echaban la culpa a estas personas por su condición? ¿No? ¿Para qué se suben? Si les están diciendo, estaban traficando con esas personas, Y quien conozca personas migrantes sabrá que la gente migra pues por necesidad, ¿no? Yo no sé si alguna o alguno de ustedes ha migrado, al menos hasta de colonia o hasta de habitación en la misma casa, no lo sé,
pero hay necesidades, pues, que uno tiene que hacer para migrarse, pues, ¿no? Para mudarse, ¿no? Bueno, dice, obviamente tengo ya limitaciones, hay bastante discriminación, y les cobran muy caro. Sí, o sea, no es gratis el tema, ¿no? Hay una serie de corruptelas alrededor. Bueno, nos pueden discriminar también por el color de la piel, por la cultura, por el sexo, por el género, por la edad. Y fíjense aquí en la edad es o por muy, muy joven, niños, niñas y adolescentes, o por muy, muy adulto también, ¿no? Las discapacidades, la condición social, la condición económica, de salud o jurídica, la propia religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, por ejemplo, son elementos que a todo esto se le conoce como categorías sospechosas. Además, también se puede discriminar por el embarazo, en el caso de las mujeres, o personas gestantes, que también se les dice hoy. Lengua, es decir, por no hablar español, por ejemplo, en este país, como en México, ¿no? Curiosamente, es bien interesante cuando uno escucha que algunas personas piensan que la lengua materna es el español. Pues no, no en todos los lugares en este país. Hay culturas que su lengua materna no es el español, es su lengua, ¿no? La que ustedes gustan y manden, ¿no? Entonces, obligar a las personas a hablar español, eso es un desquicio también de este país, o de la hegemonía funcional del lenguaje, por ejemplo. Otra discriminación puede ser por las opiniones, por las preferencias sexuales, por la identidad o filiación política, por el estado civil, la situación familiar. Todas estas vienen en la ley, ¿eh? Va a decir, ay, ¿por qué te las inventaste? No, se los prometo que vienen en la ley. Las responsabilidades familiares también son elementos de discriminación, por ejemplo. El idioma, ¿no? Si no hablas bien español, olvídalo. Los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Si están anotando, sugiero tómenle captura de pantalla para que no se les vaya alguno o alguna y listo. Y si no, yo comento con él y les mando la presentación sin problema alguno. Bueno, también en la parte de discriminación se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Les voy a presentar un ejemplo. Dice, por primera vez en la historia daremos licencia, este es Arturo Saldívar, ¿no? Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente actual, y recientemente en la Suprema Corte de Justicia se han aventado 3 tiros buenísimos que han causado mucho escozor en muchos escenarios. Uno, el tema de la interrupción o de la no criminalización sobre la interrupción del embarazo, es decir, hacer de las mujeres el ejercicio de sus derechos humanos o a su libre decisión. Ese es uno. El otro es el tema del matrimonio igualitario, en el caso de algunos estados donde se dice, no, perdón, en el caso de Sinaloa y Sonora, creo que era sobre todo en Sinaloa, donde se hablaba de la protección a la vida desde la gestación, cosa que va, digámoslo, anti o no está de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí hay una contradicción. Lo acaba resolviendo también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además, entre otras, habla de esta, ¿no? De dar una licencia de paternidad por 3 meses, evidentemente solamente a las personas que trabajan en el Estado, o sobre todo en este lugar, en el sistema de justicia, ¿no? Mexicano. Y vean algunas de las características que no se alcanzan a entender en este país todavía, ¿no? Dice don Antonio Ruiz, ¿no? Dice, ilústrenos en cuál ley se contempla la licencia de maternidad. Bueno, basta con darle un clic en el internet, buscar la ley y ahí lo dice, ¿no? Digo, nada más tantito. Pero bueno, a la gente le gusta caer en ridículo y demás en público, ¿no? Dice, por 3 meses y pago de salario y que usted da por existente. La de paternidad, pues tendrá que parir el padre para que haya esa igualdad. O sea, dense cuenta de algo. En esta opinión, una, identifica perfectamente bien que las mujeres solamente son las que van a parir y que los cuidados originalmente son para ustedes, es decir, que los hombres no deben de cuidar, que los hombres deben de reproducir nada más la parte económica y listo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los cuidados son de ustedes, listo, se acabó el problema, ¿no? Y aquí el otro queridísimo Emilio, que dice, qué estupidez, deberían tratar asuntos importantes. Fíjense nada más, lo importante de los hombres no es cuidar, lo importante de los hombres es dedicarnos al trabajo, producir dinero. Los hombres no tenemos que dedicarnos a los hijos e hijas, eso es cosa de las mamás, ¿no? Al menos a la opinión de Emilio, ¿no? Dice, no promover la holgazanería. Este es un derecho de la mujer por su condición de parir y amamantar al nuevo ser humano, actividad fundamental de la especie. ¿Qué empresa aguantará esa condición? ¿Se dan cuenta cómo el cruce económico está durísimo por todos lados, ¿no? No se valen esas ocurrencias. Bueno, creo que basta estudiar un poco para
para no quedar tan ridículo con las cosas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la discriminación, como observarán, chicas, compañeros, ¿no? Es una práctica con intención o sin ella que menoscaba el ejercicio cotidiano de los derechos humanos de las personas. Esto es como sí o sí, ¿no? Ahora, si entonces estamos hablando de que ese ejercicio tiene que ver con menoscabar, ¿cómo le hacemos para reconocerle todos los derechos a todas las personas? Entonces tendríamos que hablar de igualdad, ¿cierto? Aquí va otro ejemplo y otras opiniones. Dice, el matrimonio igualitario en Yucatán va, con 20 votos a favor, aprueban el matrimonio igualitario en Yucatán, por ejemplo. Estas se llaman acciones, llamémosle afirmativas, que acompañan el reconocimiento de los derechos en dignidad para todas las personas, ¿vale? Y además, digamos, estas personas, por ejemplo, sí las podríamos catalogar de resilientes, porque no se quedaron en una zona solamente de esperar a que les resuelvan la vida, sino de luchar por los derechos que no les han sido reconocidos. Eso tiene que ver con un proceso resiliente, por ejemplo, ¿no? Y aquí algunas opiniones que evidentemente no identifican que los derechos humanos son para todas las personas y ponen a algunas personas por debajo del estándar de humano. Fíjense, dice, Yucatán va como cangrejo. Ojalá pongan la justicia en alto y nuestras decisiones. Es decir, para esta persona, el amor entre dos personas del mismo sexo no es, o sea, no es válido, pues, ¿no? O sea, no. Y además no tiene por qué reconocerse bajo estándares de derechos humanos. Dice Flor de Canela, qué mal y qué mente tan retorcida y enferma de los que creen que eso está bien. Creo que si eso fuera o solo tuviéramos o puras mujeres o puros hombres, muy cierto lo que dicen las escrituras, el pueblo perece por falta de entendimiento. Bueno, ahí no se le entiende demasiado bien, pero entiendo que está en contra, pues, ¿no? No sé si ustedes coinciden, ¿no? Bueno, siguiente, abro un poquito más la pantalla. Dice, no estoy en contra del amor, bueno, menos mal, querida Marisol, ¿no? Pero existen unos conocimientos eternos, una verdad de nuestra existencia. No es religión, no es fanatismo, es una lógica de la lógica. ¿Ah? El creador nos hizo hombre y mujer. Ajá, bueno, el creador está bien, pues, ¿no? Para continuar la existencia, pero el hombre a base de conceptos, creencias locas y religiones locas ha cambiado el curso y se dice que amor es amor y eso se respeta. También total, cada quien su libre supongo que albedrío, y cada quien es dueño de su pensar y su actuar. Bueno, bajo el esquema, insisto, de que la dignidad es para todas las personas, entonces los derechos humanos tendrían que ser para todas las personas y no solamente para algunos o algunas, ¿cierto? Porque entonces ahí vendría un acompañamiento de que cuando no se les reconocen los derechos a todas las personas, una, vulnera su dignidad y dos, estarías discriminando. Vamos a ir cerrando justo hacia esos puntos si les parece, ¿vale? Bueno, esta me la voy a brincar porque es lo mismo que decía la Constitución Política de Yucatán, que ya la cambiaron afortunadamente. Discriminar, para ir haciendo los apuntes pertinentes. Dice Jesús Rodríguez Cepeda, un autor totalmente válido y validable sobre temas de discriminación en este país. El verbo discriminar no contiene ningún sentido negativo o peyorativo, es equivalente solamente a separar o distinguir o escoger. Cuando hacemos el ejercicio, digámoslo, en la separación. Pero, dice, este sentido social y político parece avisorarse cuando nos detenemos en la acepción léxica del término. En esta, la discriminación implica un trato de inferioridad y una diferenciación por motivos como la raza o la religión. Esta acepción posee un sentido negativo que no se puede dejar de lado. Es decir, no solamente es el tema de la discriminación, no solamente si lo dejamos en la definición, digamos lo de la RAE casi, de que discriminar significa separar, sino cuando lo llevamos a la práctica, cuando limitamos entonces el acceso de derechos a una persona por sus condiciones, léase la raza, la religión, el color de la piel, el sexo, el género, etc., la nacionalidad, ahí estamos discriminando, ¿vale? Discriminar entonces es tratar a otro u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina. El color de la piel, la forma de pensar, el sexo, su discapacidad. Es decir, si se regresan a la parte del ejercicio inicial, yo sé que estábamos discriminando, yo sé que ustedes no le estaban limitando ningún derecho a ninguna persona y teníamos que hacer algo. Pero ahí la pregunta iría más porque el científico iba a hacer vacunas, etc. De entrada, por quién sabía nadar, por ejemplo, y quién sabía navegar. Eran preguntas que de repente no nos hicimos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no de inicio, no está mal, ¿no? Bueno, complicada también la selección, ¿no? Pero bueno, si no vamos a discriminar, o si la idea es que no discriminemos en este mundo, ¿qué hacer para no discriminar? ¿Qué podríamos hacer para no discriminar? ¿Tratar igual a todas las personas? Ajá, ok, vamos a tratar igual a todas las personas. Todas las personas, tratándolas de la misma forma
generamos entonces empatía, generamos su reconocimiento a la dignidad, generamos su reconocimiento y el acceso a los derechos humanos. Pues no necesariamente. Entonces, ¿igualdad de qué sería el trato que les vamos a dar a esas personas? ¿O de qué igualdad o de qué tipos de igualdad estamos hablando? Para no confundir con idéntico. ¿Igualdad es sinónimo de idéntico u homogéneo? No, no necesariamente. Para ir cerrando esta brecha entonces, o esta idea conceptual, les diría lo siguiente. En el término igualdad, o la igualdad, esta es de una autora que se llama Alda Faccio, que me gusta mucho, evidentemente como escribe, dice, la igualdad fue concebida desde el pensamiento político clásico como un hecho y no como un valor. Y aquí me parece que es una frase demoledora la que viene a continuación. Acompáñenme a leerla. Desde entonces, desde la historia, a las personas que sufren desigualdad y discriminación se les exige demostrar que son iguales en el sentido de similares a aquellos que ya gozan de los derechos que buscamos. Si lo ponemos en términos de Cel Cabrera, a Cel se le pedía o se le pide, o nosotros le pedimos a todas las personas que actúen en el mismo sentido que nosotros podríamos hacerlo. Pero nosotros desde la perspectiva de que ejercemos cotidianamente nuestros derechos. Ejemplo típico, cuando los hombres dicen en las calles, ¿no? O dicen en las redes sociales y demás, que hoy las mujeres quieren más derechos. Porque evidentemente este varón está identificando que él puede ejercer todos sus derechos y que esos derechos históricamente no fueron reconocidos para las mujeres como siempre, o como a nosotros sí. No poder reconocer esto entonces nos hace tener esta brecha entonces de acercarnos con las como facilitadoras o facilitadoras de resiliencia hacia los grupos. Porque entonces, ¿cómo les voy a propinar o cómo voy a identificar las historias de vida que tiene cada quien para que pueda acceder a los ejercicios de igualdad en derechos que tienen reconocidos en las leyes de este país, por ejemplo? Vuelvo, dice, desde entonces, en el concepto de igualdad, a las personas que sufren desigualdad y discriminación, se les exige demostrar que son iguales en el sentido que son similares a aquellos que ya gozan de los derechos humanos. Esto que comentaba Cel Cabrera, ¿no? Es decir, si las personas de la comunidad LGBTI salen a marchar por sus derechos, la gran parte de la población heterosexual dice, ¿para qué marchan? Qué ridículos. ¿Y por qué se visten así? Es decir, nos extraña como si las personas tuvieran que demostrarnos su heterosexualidad o tuvieran que probarnos su bondad para que nosotros le diéramos la venia, ¿no? Casi, casi. Sí pueden ejercer su derecho. Ya pueden, ¿eh? Ya, a ver, pasen por aquí, a ver si son buenas personas. Ahora sí ya pueden, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces si nosotras o nosotros como facilitadoras o facilitadoras en resiliencia tenemos estos sesgos tendientes a discriminar? Es decir, ¿cómo podríamos acercarnos a una persona transexual que de repente te quiere contar su historia de resiliencia y que de repente tú tienes un sesgo que dices, híjole, pues es que, pues sí, muchos derechos, pero es que tú eres niño, compa, no eres niña. O sea, ¿cómo le hacemos ahí, pues, no? Entonces, a eso quería llegar justo con esta idea, ¿no? O con una persona con discapacidad. Qué bueno que está padre tu historia de resiliencia, pero pues si no puedes pasar la silla por aquí, entonces lo siento mucho, no tienes acceso a este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué tan facilitadoras o facilitadores vamos a hacer en ese tema, no? Voy contigo en un momento, querida Fabs, ¿no? Entonces, cierro con esta idea. Igualdad, compañeras y compañeros, no significa ser idéntico. Cuando hablamos de igualdad en el estricto sentido de derechos humanos, significa que todas las personas estamos reconocidas en nuestra diversidad para acceder a derechos humanos. Ahora, no puedo tratar igual a las personas. ¿Por qué no puedo tratar igual a las personas? ¿Por qué no partimos de los mismos pisos? No puedo tratar de la misma forma a una persona en el sistema de justicia, por ejemplo, que tiene para pagarse un abogado millonario, como lo tiene Emilio Lozoya, por ejemplo. O a una mujer como Jacinta, en su momento, en el estado de Querétaro, una mujer indígena que no sabía hablar español, que le imputaron un secuestro y que se la pasó más o menos 3 años en la cárcel sin saber de qué se trataba, porque nadie le tradujo qué era lo que ella estaba afirmando y nadie le dijo qué estaba sucediendo en su juicio, por ejemplo, porque ella no hablaba español. Entonces, igualdad no significa ser idéntico. Igualdad significa entonces reconocer en dignidad a todas las personas y poder acercarles los pisos mínimos en derechos en esas mismas condiciones. O poder, digámoslo desde la perspectiva que cada quien vaya modificando sus escenarios en las instituciones donde trabajamos, en los escenarios donde nos movemos, ¿no? Que las políticas públicas o que los espacios se vuelvan no solo desde una mirada hegemónica funcional, no solo desde donde yo los transito, sino cómo le hago entonces para incluir una persona que viene en silla de ruedas a mi oficina. ¿Cómo le hago?
O me bajo de la oficina, o me bajo a atenderle en la parte, digamos, del lobby, o entonces accedo a que llegue a espacios, por ejemplo, donde esa persona dignamente pueda cruzar y pueda transitar por ellos. Adelante, Fab, y después Eugenia, por favor. Nada más para preguntar que ahí es donde hacen la diferencia entre igualdad y equidad. Sí. Yo he escucho que ahora están usando mucho la palabra equidad para tratar, sí, como, no es que tienes que tratar igual a todos, porque no todos tenemos las mismas, como mencionas, unas personas a lo mejor no hablan español, no lo puedes tratar Claro. igual que a los demás, no le puedes hablar en español, tienes que buscar a alguien que le traduzca. Entonces, como, entonces lo reemplazan por la palabra equidad, ¿no? Sí, ha sido medio manoseado el término. Miren que sí le he entrado bastantito al tema de equidad y de igualdad, y ha sido manoseado por las siguientes características. Es más, se los pongo con el ejemplo de la imagen que seguramente muchas y muchos han visto, donde están un varón, una mujer y un chavito, ¿no? De diferentes estaturas y con la misma cerca. Equidad, efectivamente, sería en ese momento, ojo, en ese momento ponerles un banquito de diferentes dimensiones a cada quien para que pudieran observar, digamos, a partir de la cerca. Eso sería equidad. Igualdad sería quítales la cerca o pon una cerca donde todas las personas puedan ver desde las diferentes dimensiones. Eso es igualdad. O sea, si lo llevo a ese ejercicio en específico, muchas personas piensan, han romantizado, y lo digo de manera despectiva, han romantizado el tema de la equidad y lo utilizan hoy, digamos, como pregón institucional, que es una burrada. Digo, no lo puedo decir de otra forma. Ojo, no lo digo en contra de ustedes, o sea, no va por ahí el tema, sino que de repente se utiliza como pregón político de es que aquí somos bien equitativos, etc, etc, etc. El tema de equidad, insisto, tiene que ver con resoluciones, llamémosle momentáneas, para acceder a lo que más adelante sería la igualdad. Por eso las instituciones les puede mucho el tema de la igualdad, porque exigir igualdad significa hacer transformaciones mucho más profundas y no solamente cambiar los banquitos. En el caso, por ejemplo, ¿no? O sea, vuelvo al punto. Si vamos otra vez al tema de equidad, equidad sería ponerle los banquitos a cada quien para respetarles, llamémoslo así, el acceso visual al campo de fútbol, como lo estaban observando en esa imagen. Sin embargo, lo que en el tema de la igualdad es más profundo porque entonces tienes que cambiar la cerca. Ojo, no es que acceda a todo el público, sino cambia la cerca, entonces pone un enrejado en donde puedan observar desde el niño, desde la chica y desde el caballero, puedan observar sin modificación alguna de su estatura, por ejemplo. Ahí tendría que haber una transformación igualitaria, ¿vale? Bueno, Eugenia, por favor. Jorge, nada más, ¿puedes resumir nuevamente lo que es la discriminación? ¿Es la negación de los derechos humanos? Sí, cuando, ojo, y tienes razón, el tema de la discriminación es la limitación al acceso al ejercicio cotidiano de los derechos humanos, por acción u omisión, con desconocimiento o con conocimiento de ello. Porque de repente muchas autoridades dicen, es que yo no sabía. Bueno, pues bienvenida y bienvenido, aunque no lo conozca usted, pues evidentemente. Yo lo diría desde otra perspectiva o lo pondría en otro momento. Vuelvo al punto. Si ustedes se van a dedicar a esto, a la facilitación en resiliencia, el primer punto que me parece que tenemos que tener todas y todos es identificar que detrás de la historia de la otra persona, digamos, son pisos diferentes, ¿no? Son condiciones distintas y, por supuesto, esa persona es digna de los mismos derechos que yo tengo. De los mismos. Por otro lado, hay momentos en los que a esas personas se les tienen que dar acercar otro tipo de derechos. A mí no me están quitando ninguno, porque ese es otro pregón que traen desde la perspectiva funcional a algunas personas, ¿no? O desde el negacionismo, pongámoslo desde esta perspectiva, en hombres y mujeres. Ay, es que ahora las viejas ya quieren más derechos. Es que no es que quieran más derechos, solamente quieren los que tú has tenido toda la vida, compa. Por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes, por favor, en qué momento las mujeres pudieron empezar a votar en este país. 1953. ¿Por qué no podían votar ustedes antes? Sí. Y esto viene en los derechos humanos, es el primer punto. ¿Cuál? ¿El de la no discriminación? Exactamente. Ahora te cuento dónde viene. Bueno, el tema de la discriminación es una ley que viene en este país, ¿no? Hay una ley de la no discriminación y aparte es un derecho humano. El derecho humano que se protege completamente es el de la igualdad y no discriminación. Así bien, tenemos derecho, o el derecho humano es el de la igualdad y la no discriminación, ¿vale? Así viene completito. Ahora, si quieren, vamos con fíjense. Este me lo voy a brincar para que vayamos hacia el cierre y tengamos algunos minutitos muy breves de comentarios finales. Fíjense. Los derechos humanos entonces serían lo siguiente, y aquí vamos a hacer los cierres pertinentes.
bajo la mirada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este país, estos derechos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Aquí me parece que tienes un chorro de elementos para analizar. Uno, el tema de la dignidad otra vez. Otro, es decir, que ninguna persona se puede utilizar como medio, sino que es fin, una persona es fin en sí mismo. Y por otro lado, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico, en el caso nuestro, nacional, la Constitución política, tratados internacionales y las leyes locales. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son algunos de los derechos humanos que todas y todos tenemos? Al menos estos 30, al menos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recientemente, por cierto, el día viernes fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta nace en 1948, esta declaración. Y fíjense cuántos derechos humanos pueden ustedes identificar, que seguramente les hará mucho sentido. Uno, derecho a la libertad y prohibición de la discriminación. Aquí está el primerito, fíjense, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la seguridad de su persona, prohibición de la esclavitud, prohibición de la tortura, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho de igualdad ante la ley, derecho a un recurso efectivo, prohibición de detenciones arbitrarias, derecho a un juicio justo, derecho a la presunción de inocencia, a la vida privada, a la libertad de tránsito, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, a formar una familia. Aquí no dice que hombre y mujer, por cierto, si se dan cuenta, a formar una familia. Y las familias son tan diversas. Les doy un dato, el 60% de las familias en este país son diversas. Es decir, llamémosle así, la norma es la diversidad, más que la funcionalidad de papá y mamá, como hace muchos años, ¿no? Derecho a la propiedad, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, libertad de reunión, derechos políticos, seguridad social, al trabajo, al descanso laboral, a la salud, alimentación y vivienda, a la educación, a la cultura, derecho a que se hagan efectivos sus derechos, derecho al ejercicio y disfrute de sus derechos y a la prohibición de interpretación limitativa de sus derechos. ¿Qué significa esto último de prohibición de interpretación limitativa? Que la ley no se aplica a rajatabla, que hay criterios. Hoy tenemos la fortuna, México, de pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde existen dos instituciones fundamentales para hacer la interpretación justo de la protección más amplia de derechos humanos para todas las personas. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si alguna o alguno de ustedes puede algún día echarle una leidita, una sentencia de la Corte Interamericana, verá de lo que les estoy hablando. Es una protección sumamente amplia hacia el ejercicio cotidiano de los derechos humanos de todas las personas, al menos en este país y en el continente. Si me permiten, entonces hago este cierre, a ver si lo logro, pues, ¿no? Hablar entonces de resiliencia, queridas compañeras y compañeros, tiene que ver no solamente con que una persona resuelva su vida a partir de las adversidades que evidentemente todas y todos presentamos, sino con que además de eso se le respete, por ejemplo, y se encuentre un elemento de dignidad o el elemento de dignidad que todas las personas tienen por el simple hecho de ser personas. El hecho de no respetar esos elementos de dignidad y prohibirles el acceso a los derechos humanos como estos que están viendo ustedes puede caer en un tema de discriminación. Por otro lado, entonces, para identificar si estoy haciendo tratos igualitarios o discriminatorios a alguna persona, justo puedo identificar en qué momento estoy haciendo esta diferenciación con ganas de limitarle el acceso a ese derecho humano a la persona. Si yo estoy cayendo en eso, evidentemente estoy cayendo en un tema de discriminación. Si yo estoy haciendo tratos diferenciados con base en los diferentes pisos que tiene cada persona, no es que estés haciendo una discriminación, también se le conoce como discriminación positiva, pero en el caso, llamémosle así, son acciones afirmativas que ponen, digámoslo, en más igualdad de circunstancias a las personas. Si vamos a tratar igual a los iguales, qué bueno, pero entonces hay que tratar desigual a los desiguales, pero en función de que ese trato desigual sea para mejorarles las condiciones de vida y acercarles a temas de derechos humanos. ¿Sale? Bueno, se nos está acabando el tiempo y aquí preferiría ya irme directamente entonces con comentarios de todas y todos ustedes. Cerraría con esta pregunta, si la quieren responder adelante, y si no, déjensela al menos de reflexión y de tarea. ¿Qué importancia entonces tendría o tiene el reconocimiento de igualdad en derechos y la dignidad como facilitador en resiliencia? ¿Cómo te viene a ti esta información entonces para ejercer, ¿no? O para participar de la facilitación de la resiliencia?
Si alguna o alguno quiere hacer algún comentario, vuelvo, no necesariamente esta pregunta, pues ahí queda, ¿no? Dice, ¿qué fuente tomas? Es el 60% de familias son diversas en México. Hay un documental, se los voy a pasar, es más, déjenme lo busco, si no se los mando con Eli, que se llama Familias Diversas. Así búsquenlo, por favor, está en YouTube. Se llama así, Familias Diversas, y lo menciona una investigadora que se llama Estefanía Veloz. Ella es la que hace, ahí van a encontrar 3 casos. Uno, el de Yuki, el segundo es de Pepe, es una pareja de varones que no le permitían a su hija entrar a la escuela porque ellos eran varones, ¿no? Papás de la niña. Y bueno, y el tercero es una chica que vive con su novia y que además una de ellas es mamá y la niña de ellas tiene una discapacidad. Son 3 casos, ¿no? De familias diversas. Ahí van a encontrar el dato, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario y si no, si me regalan rápidamente una reflexión como en esto, ¿qué importancia tendría entonces el reconocimiento de igualdad de derechos y la dignidad como facilitador en resiliencia? ¿Cómo sería para ti esto, pues, no? O sea, ¿cómo sería para ti importante, o si ya es importante, poder identificar que todas las personas tienen derechos, que todas las personas son dignas, en función de, pues bueno, de esto que vas a hacer, ¿no? Se nos permitirá un trato digno a las personas y respeto a sus derechos humanos, sin duda. Sí, sí. ¿Qué otra cosa podrían comentar? También se vale decir que no les gustó la sesión, si les gustó se vale, si no, no. No se preocupen, aquí todo es para mejorar. ¿Algún comentario, chicas, chicos? A mí me gustaría comentar algo. Uh-huh. Bueno, es comentario pregunta. Uh-huh. Yo estaba viviendo en Australia y cuando llegué a México, bueno, allá ponen la vacuna como una obligación. Uh-huh. Y hay mucha controversia al respecto, mucha gente que no se quiere vacunar y así, yo entre ellos. Uh-huh. Y llego aquí y veo que la vacuna la ponen como un derecho. Okay. Entonces, tengo en mi grupo de amigos, hay como cierta controversia donde va a haber una fiesta, por ejemplo, de fin de año, y la gente pregunta, ¿pero alguien no está vacunado? Porque yo no quiero estar cerca de los vacunados y yo no quiero estar cerca de los no vacunados. Y a mí eso me está generando mucho ruido. No lo veo pasar en México, afortunadamente. A mí nadie me ha preguntado si estoy vacunado o no para estar cerca de mí. Pero, y yo no le pregunto a la gente porque se me hace como de un poco de mal gusto. Pero, ¿tú crees que eso también es como discriminación, el que alguien te pregunte, pero en esa reunión van a estar todos vacunados? Porque yo no quiero ir si hay alguien que no está vacunado. O yo no quiero ir si hay gente que está vacunada, porque hay gente que no quiere estar cerca de los vacunados. Es increíble, pero bueno, o sea, en ciertos círculos se está generando eso. ¿Tú crees que eso es discriminación? Depende, o sea, está en 2 vías, si te das cuenta. Una, por ejemplo, si una persona dice, yo no quiero, o sea, a la reunión a la que vaya o al lugar al que vaya, todas las personas están vacunadas, yo no quiero ir, está ejerciendo su libertad de acción. O sea, ahí no hay ninguna discriminación. A la inversa, si una persona dice, yo no quiero ir, por ejemplo, si las personas no están vacunadas, yo no quiero estar cerca de personas que no están vacunadas, lo mismo, está ejerciendo su libertad de acción, de decidir a ir o no ir a la reunión. Y por otro lado... Lo que sucedió es que, perdón. Sí, adelante. Por ejemplo, alguien dijo, si alguien no está vacunado y quiere ir, yo pido que esa persona traiga un test de que no tiene el virus. O sea, o que no venga. O sea, a una reunión que una persona vacunada, o sea, creo que... que haz de cuenta que alguien dice, yo estoy vacunado o vacunada y quiero que si en esa reunión va a haber gente que no esté vacunada, les pido que esas personas traigan su prueba de que no tienen el virus. No, bueno, al menos en México no puede suceder eso, salvo o sea, vaya, si los giros y las cosas o los centros comerciales a los que vayas son de interés público. Si son de índole privado, ahí sí no. O sea, es decir, si yo hago una party en mi casa, ¿no? Y le digo a mis invitados, discúlpame, pero si no estás vacunado, entonces no puedes venir, ahí no hay discriminación porque es un elemento privado, o sea, no es un evento privado. Solamente si el lugar es de interés público, es decir, una plaza comercial, un restaurante, algo así, como no existe una determinación legal en México que te prohíba ingresar a los espacios
si no tienes un esquema de vacunación, ahí sí, por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos con el tema de los vuelos. O sea, parecería un tema de discriminación al final, ¿no? Pero, o sea, al final Estados Unidos, ¿en qué lo está sustentando? En el tema de el bien mayor por el bien o por el mal menor, que sería el tema de la salud. Es decir, yo no permito en el caso de Estados Unidos que personas con CanSino y no recuerdo cuál es la otra, Sputnik, viajen a mi país. Evidentemente ustedes y yo sabemos que son temas comerciales, ¿no? O sea, no es por otra índole. Sí, políticos sobre todo, ¿no? O sea, no es por otra índole. Pero, y que las personas que viajen a su país solamente tengan esta restricción de que con AstraZeneca, Pfizer y otras más, que no sean ni la China ni la rusa, pues, ¿no? Pero están en su disposición porque, digámoslo así, están en su territorio. O sea, ahí sí no hay para dónde hacerse, pues. Pero en México no, o sea, no vuelvo. En esos dos casos, salvo que fuera un evento privado, pero si no, o vamos a ponerlo así, que una persona, un amigo tuyo te dijera que no te puedes subir a su auto porque no estás vacunada, pues ese amigo tuyo está en la libertad de decidir. Pero si el del metro o el del microbús o el del autobús te dijera, oye, no puedes entrar porque no tienes esquema de vacunación, ahí sí te estaría discriminando porque te está limitando tu derecho al libre tránsito y al acceso al transporte público, ¿vale? Recuérdense esto siempre, cuando son elementos públicos, cuando no. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, al contrario a ti, Fabs, dice Lidia, fue mucho más aprendizaje. El vínculo de resiliencia con los derechos humanos bastante interesante, una perspectiva esa. Es básico, chicas, ¿no? Y compañeros, la verdad es que el tema de derechos humanos es sumamente amplio, pero identificar como base fundamental el respeto irrestricto de los derechos de otra persona me parece que es un acercamiento sumamente humano, que es lo que van a trabajar seguramente en todo este proyecto, de los acercamientos humanos. ¿Cómo le puedo dar un trato humano, por ejemplo, a la otra persona? ¿Cuál es mi concepto de humano? Y vuelvo, si nos vamos a la historia, el concepto de humano siempre ha estado en el debate, porque históricamente los derechos humanos no eran para todos los humanos. Por ejemplo, eran para los hombres, ¿no? Hay un sesgo de género muy interesante. O sea, los derechos humanos eran solamente para los hombres, no para las mujeres. Entonces, el concepto de humano viene a modificar esa perspectiva de qué es lo humano, porque si no es para todas las personas, entonces, ¿cómo le estás dimensionando tus derechos humanos, tu propio concepto de humano? Ahí viene un concepto muy interesante, una dinámica muy interesante. Y véanlo desde esta perspectiva, como cuando dice la Ciudad de México o que se dice que Ciudad de México es la gay friendly, ¿no? Ajá, pero ¿qué tal cuando hacían esta discriminación? Por ejemplo, sobre el tema de las modificaciones de los datos, o que no permitían, o en algunos estados que no les permiten casarse a estas personas, etc. O sea, muy humanos, pero hay humanos de primera y de segunda, dirían por ahí, ¿no? Hasta en el reconocimiento de los propios derechos, ¿no? Pero bueno, por eso les decía, me parece interesante, uno, cómo como facilitadoras o facilitadores de resiliencia nos acercamos a la historia de vida de cada persona, cómo trabajamos bajo esos escenarios y cómo reconocemos entonces la diversidad desde donde viene cada quien y cómo hacemos ese reconocimiento de la travesía de su proceso social de reconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Pero bueno, ahí la dejaré. A ver si algo se abre después en el debate con Fer y con las demás personas participantes de este foro, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario, duda o algo por el estilo que quisiera realizar. Y si no, pues regálenme al menos una última reflexión, ¿les parece? Si algo se llevaron, me encantaría leerles o escucharles. Si algo quedó duda, con mucho gusto a través de Eli nos ponemos de acuerdo y les acerco algo más de información. Y listo, ¿vale? Muchas gracias, Fabs, perdón. A ti, Marcela, muchas gracias. Y bueno, entonces, si nadie quiere comentar algo más, digo, ya también son las 10, ¿verdad? Ya también el horario es pegador. Pues bueno, entonces, déjenme regresar por Gracias, acá. Jorge. Al contrario, muchas gracias a Me ustedes. gustó mucho y creo que la reflexión va en función de eso, ¿no? De hacer estos vínculos, ¿no? Justo en cuestión de derechos humanos, de resiliencia, de dignidad. En fin, creo que va todo de la mano. Muchas gracias. Al contrario, Miriam, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. A ti, Eugenia, linda noche, mil gracias. Listo, Eli, pues muchas gracias por la invitación y nuevamente saludos a mi querido Fer por el espacio, pues, ¿no? Que siempre me hacen en estos lugares con ustedes. Mil gracias. La van a pasar muy bien, ya verán.
Muchas gracias, Jorge. Espero que a todas y a Muchas todos les haya gracias. encantado la sesión del día de hoy. Recuerden que está grabada por si llegaron un poquito tarde, no se preocupen. Muchas gracias, Jorge, nuevamente por llenarnos este espacio con reflexiones muy profundas sobre cómo sería el ideal de actuar y vamos encaminadas ahí. Entonces, muchas gracias. Ya nada más les recuerdo que la próxima sesión es una sesión opcional. El lunes 20 es una sesión opcional en donde podremos ver si ustedes tienen tiempo y si se quieren conectar, las ideas de proyectos. El lunes 27 no tenemos sesión. De igual manera, el lunes 3 de enero tampoco tenemos sesión y entonces regresamos de estas merecidas vacaciones el lunes 10 de enero. ¿Sí? Si tienen dudas, de todos modos, yo se los pongo en el chat, no se preocupen. Si tienen igual alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver con Jorge, también pueden escribirnos y ya se las hacemos llegar directamente a él. Bueno, pues entonces Perfecto, tengan muy todas bien. y todos linda noche. Gracias, Eli. Hasta pronto. Cuídense. Muchas Bonita gracias, que estén muy noche. bien. Felices fiestas. Gracias, Sí, Hasta igualmente pronto. a todos. Gracias, igualmente. Bye, bye. muchas gracias, nos vemos. Bye. Bye.